comenzar con un verso que está en Juan, capítulo 9, verso 2. Juan capítulo 9, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una de las cosas que es muy interesante es darnos cuenta que el pueblo judío, el pueblo de Dios, y no solo el pueblo de Dios, aún nosotros mismos también en nuestra cultura, nos damos cuenta de que cuando una familia tiene problemas y vive una situación difícil, casi siempre nosotros decimos: mira, esa familia es así. No hablamos únicamente con esa persona, pues declaramos: es que esa familia como que son mala cabeza, o como que son así. Entonces hablamos de la familia. En el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesucristo, la gente decía lo mismo. En ese tiempo la gente decía lo mismo. La gente decía: hey, ¿quién pecó, este o sus papás, para que haya nacido ciego? Es decir, cosa mala que veían, estaban pensando siempre que había sucedido algo malo para que eso malo viniera sobre la vida de una familia. La maldición no viene sin una acción que nosotros hacemos, sin una acción que nosotros tomamos. Entonces las actitudes y acciones en nuestra vida pueden acarrear maldiciones no solo para mí, pero también para mi generación, para la generación que está bajo de mí. Pero fíjense en una cosa: no son todas las acciones que tomamos, porque de repente nosotros podemos estar exagerando las acciones y pensando que cualquier cosa que hacemos o cualquier actitud que tomamos que es mala va a traer consecuencias a toda la familia, y no es así. No es así. Debe de ser, hay ciertas y cuales acciones nada más. Por eso cuando preguntaron: ¿quién fue, Señor? El que pecó. No se refería a un pecado pequeño, no se refería a una cosa sencilla, estaba hablando de algo muy serio, un pecado muy grave para que este niño naciera ciego. Gracias, escucho un sonido que me distrae. Y vamos a comenzar entonces con el tema en Éxodo capítulo 34, versículo 5. Ustedes han visto las películas a Moisés, ¿verdad? Han visto cómo se abre el mar en las películas de Moisés y todo. Bueno, de las películas hay ciertas y cuales cosas que no las toman, no las ponen ahí tanto porque no alcanzaría el tiempo para ponerlo. Pero hay ciertas cosas que están en la palabra de Dios que sucedieron en el tiempo de Moisés, en el tiempo cuando Moisés vivió. Una de ellas es cuando Dios habla con Moisés para darle los mandamientos. Dice Éxodo capítulo 34, verso 5: y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense, un pecado, dice Dios, cuando hay misericordia, cuando hay amor, la misericordia de Dios se extiende a millares abajo de nosotros. A millares se extiende la misericordia. Y cuando hay pecado, cuando hay una situación difícil, Dios toma las terceras y cuartas generaciones, y es con las generaciones que trata. Entonces nosotros decimos: pues es un bronco. Es un bronco porque cualquier pecado va a caer sobre la tercera o cuarta generación. Es decir, no solo vendrá sobre mí, pero también vendrá sobre mis hijos, ciertas acciones. Pero no es todo. No es todo. Éxodo capítulo 20, verso 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No es sobre todo, no es porque yo pequé, porque yo me equivoqué, entonces la maldición va a caer sobre mi hijo y la maldición va a seguir al hijo de mi hijo. No es eso, es de la gente que aborrece a Dios, de la gente que tiene un aborrecimiento contra Dios, que hace cosas aún sin decir que aborrecen a Dios, pero que hacen cosas en contra de la voluntad de Dios. Todo eso genera maldición en mi vida, porque aborrecemos, lo ponemos en contra de Dios, de lo que Dios está haciendo. Entonces generamos una maldición
Cuando dice situaciones difíciles, ahí se produce. No es por cualquier cosa, no es por un pecado, no es porque un día la regué, hice tal cosa, ay, como la regué y me equivoqué, entonces ya viene lo malo. No, tiene que haber una situación muy difícil. Vamos a hablar de las cosas que abren maldiciones, en nuestra familia. Vamos a hablar de esas cosas. La primera de ellas, ¿sabe qué cosas dejan maldiciones a mi generación? Dolores muy fuertes. Cuando alguien pasa por un dolor muy fuerte, no lo suelta, no lo perdona, no lo olvida, que son dolores de impotencia, que es algo muy duro en mi vida que pasó y que yo no lo perdono. Entonces yo tengo una puerta abierta. Cuando pasa, estoy hablando de cuestiones de muerte, y entonces yo no perdono esa situación, yo sigo cargando con esa situación, entonces en mi vida se derraman las maldiciones generacionales, se van derramando en mi vida. Hace algún tiempo nosotros estuvimos, un amigo de nosotros vivió en la casa durante arribita de un año, pasadito el año, y este muchacho tenía problemas con la droga desde los 13 años. De 13 años empezó a drogarse, tenía problemas muy serios con su mamá, tenía un novio contra su madre, y ya más o menos a los 20 y tantos años ya andaba armado, ya andaba regándome de otras ciudades, y anduvo haciendo cosas muy malas. Cuando se quería calmar, nosotros estábamos misioneros en San Ignacio, y cuando él se quería calmar, iba y llegaba ya a casa, a San Ignacio, se pasaba unos días ahí con nosotros, todo barbudo, y era una persona que la gente le tenía miedo, solo quedarse viendo la cara daba miedo, porque era una persona muy violenta, muy exagerada, muy mala. Entonces, un día, las hermanas se hicieron cristianas, las hermanas empezaron a orar por él, y le pidieron a Dios liberación por este muchacho, y sí, llegó el momento donde oraron por él, este muchacho fue liberado, vino la bendición sobre la vida de él, se convirtió al cristianismo de una buena manera, el día de hoy está por tener un hijo, entonces está viviendo muy a gusto, muy bien, libre completamente, no ha vuelto a caer de las drogas desde hace como unos 7, 8 años que tiene limpio, entonces Dios transformó la vida de este muchacho, lo hizo muy bien, y él está trabajando muy bien, pero cuando oraron por él para que saliera uno de los demonios más fuertes y más grandes que él tenía, que había producido odio y rencor en su familia, cuando empezaron a orar por él, le preguntaron que de dónde había venido ese demonio, de dónde había venido algo tan malo, tan fuerte, tan odioso. Y el demonio contestó cuando estaba orando: yo estoy aquí desde los 5 años, dijo el demonio. ¿Qué? Sí, yo estoy aquí desde los 5 años. Lloraron, me echaron fuera, y dijeron: ¿cómo que los 5 años? ¿Y qué pasó a los 5 años? Y contestó: a los 5 años me llevaron los pies. Estaban solos en un cuarto. Entonces van y llaman a la mamá: oiga, hermana, venga. Y ahí viene la mamá, ella cristiana también. Venga para acá, hermano. A ver, ¿qué pasó a los 5 años? Dice que le quemaron los pies. Entonces ya la mamá dijo: sí, cierto. Cuando él tenía 5 años, se le fue de bajo. Y llegando a la casa, lo agarré, lo senté en una silla y con un papel se quemó. Y en él produjo un odio y un rencor tan fuerte y una impotencia de no poderse rebelar contra eso, que le abrió la puerta del espíritu. Y él vivió odiando a su madre hasta que se convirtió al Señor. Las maldiciones no son por cualquier cosa. Tiene que pasar algo serio en tu vida para que produzca maldiciones en nosotros, y no solo en nosotros, pero esas maldiciones pueden bajar a mi segunda generación, a mi tercera generación y a mi cuarta generación. Pero cuando yo pido a Dios perdón, cuando yo pido a Dios misericordia, mi bendición, dice la Biblia, que llegará